Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 18 de abril, Día del Señor. Tercer domingo de Pascua que nos preparamos para vivir esta fiesta. Así que vamos, hermanos, levántate, arriba ese ánimo, ponte en pie, levanta a tu familia. Vamos a vivir este encuentro con el Señor. Así que hoy vamos a dejar a un lado la pereza, vamos a dejar todo aquello que no nos deje estar bien. Quizás estás un poquito delicado de salud, pero no importa, estás vivo, estás respirando y eso ya son motivos para darle gracias a Dios. Así que no te me desanimes, echa para adelante, vamos, tómate tu medicina y bueno, si no puedes venir a la iglesia, quédate ahí en tu casita, pero vive la Eucaristía así virtualmente, que la presencia de Dios te va a acompañar, te va a ayudar y te va a seguir alimentando. Así que si estamos enfermos, pero no estamos muertos. Y eso ya son razones suficientes para levantarnos. Así que nada ni nadie nos puede impedir que este día sea un día santo, que es el día del Señor. Vamos a ponernos nuestro mejor vestido, a poner nuestra mejor cara, porque el Señor ahora nos va a hablar de una manera muy hermosa. Así que deja que el Señor abra tu corazón ahora, pero también ponte en esa disposición de dejar que Dios te hable y te hable el corazón. Del Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero con ello no alcanzaban a creer de pura alegría y seguían atónitos, y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo lo que ha sucedido en aquellos días de lo que les hablaba, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y de resucitar de entre los muertos y al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esas situaciones pasan los apóstoles. Según el Evangelio de San Lucas, no podían creer que Jesús se había hecho presente. Era imaginación de ellos, lo que veían un fantasma pensaron. La alegría de verlo, palpar sus manos y pies que impedían su fe, era una maravillosa ilusión. Fue necesario que les abriera su entender, captar lo que sucedió y que les estaba anunciando en las Escrituras. Y Jesús mismo les había anunciado a ellos para llegar a la fe. Así logran pasar del signo a lo que se significaba de la evidencia sensible a la fe, que es la fe ante el misterio. Y los signos que fortalecen nuestra fe, encontramos primero el testimonio de los apóstoles, que juega su vida y la pierden por defender la resurrección ante los testigos de la crucifixión y muerte, y lo proclaman con valentía como hace Pedro, según leemos en la primera lectura. Hay luego un sentir, es decir, cuando compartimos lo que somos y tenemos. A partir del pan lo reconocieron los discípulos de Emaús. Al compartir el pescado asado, los discípulos en el Evangelio de este domingo, los apóstoles. Finalmente, hacer vida la fe, como indica la segunda lectura.
guardando sus mandamientos, y es así como llegamos a conocerlo. Afirma Juan, la fe se fortalece viviendo de acuerdo a lo que se nos pide. En fin, nuestra fe en Jesús resucitado se manifiesta y se fortalece en el esfuerzo continuo por seguirle. Cuando nos familiarizamos con el Evangelio, cuando acomodamos nuestra vida a la suya, cuando mantenemos la confianza en Jesús que sigue presente en nuestra historia, la colectiva y la individual, tenemos fe en el resucitado. Esto nunca será perfecto, por el contrario, con numerosas limitaciones, pero siempre nos queda lo que pide Pedro a quienes le escuchan, arrepentidos y convertidos. Esto es lo que celebramos en la Pascua, la alegría nunca colmada, siempre entretejida con los dolores de vivir y convivir, los de nuestro ser, que se manifiestan en la actitud esperanzada y confiada, porque Jesús pasó por el dolor, pero mantuvo y proclamó la esperanza de su resurrección en la que ahora vivimos y celebramos. Y en el Evangelio de hoy seguimos encontrando a María Magdalena, que está llorando ante el sepulcro vacío. Su corazón está lleno de dolor irreparable por la muerte de quien tanto amaba. Por eso no percibe las señales de la resurrección. Cuando nuestro corazón se llena de dolor o cualquier otro sentimiento negativo, dolor, rencor, ira, miedo, tenemos dificultad para percibir, entre otros, los signos de Cristo resucitado. Con el corazón traspasado por el dolor de la muerte de Jesús, María Magdalena no podía ver más allá de la tumba vacía, la presencia y la ausencia de Jesús. No era solo el sepulcro que estaba vacío su corazón, también está vacío ella. Era necesario que Jesús se manifestara físicamente y la llamara por su nombre para que ella pudiera percibir su presencia. El tema central de los relatos de las apariciones, el encuentro y el reconocimiento del resucitado. Es interesante notar que las apariciones de Jesús son personificadas para cada situación. En varios relatos destaca un hecho significativo. El resucitado aparece de incógnito y solo en un segundo momento se da a conocer o es reconocido por los discípulos. Hoy aparece en la figura de un jardinero, luego aparecerá en la figura de un peregrino. Más tarde le confundirán con un fantasma, con un mendigo junto al mar que pide algo de comer. ¿Qué significa esta figura de jardinero? Jesús es, de hecho, jardinero del Padre, como vemos en el libro del Génesis. El mundo fue creado a imagen y semejanza de un jardín, el jardín del Edén. Y ahí se colocó al ser humano en la figura de Adán y Eva para cuidar este jardín. Por tanto, Adán sería el jardinero de Dios. Sin embargo, debido a su ambición, el deseo de ser como Dios, el jardín fue destruido. Jesús es el nuevo Adán encargado de recuperar esa creación. Que la liturgia de esta semana abra nuestros corazones para ver cómo Cristo resucitado se manifiesta en nuestras vidas y en los acontecimientos diarios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.